Recientemente nuestros directores nos enviaron una carta en la que nos presentaban los lineamientos del carisma del Regnum Christi. Nos invitaban al mismo tiempo en esta carta a llevar a cabo una reflexión sobre ellos. ¿De dónde sale este documento? ¿Qué es este documento? En este momento histórico que nos toca vivir en el movimiento, era necesario que pudiéramos poner de manera muy concreta y por escrito qué es aquello que nos identifica a todos los miembros del movimiento, a todos los consagrados, consagradas, legionarios, miembros de primero o segundo grado. Este documento precisamente es el resultado de la reflexión de muchos miembros del movimiento en todas partes del mundo, que durante un largo periodo estuvieron reflexionando y enviando sus aportaciones. Y después de un ejercicio de integrarlo todo, se elabora este documento, estos lineamientos. Estos lineamientos son un borrador, en cuanto que pueden ser todavía modificados, ajustados, pero al mismo tiempo están aprobados por el cardenal, lo cual significa que todo lo que está ahí es correcto y conveniente. ¿Qué es lo que pretendemos con esta reflexión? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Como nos indica la carta que nos mandan nuestros directores, son dos cosas. Primero, asimilarlo. ¿Qué significa asimilarlo? Significa que todos los miembros del movimiento tengamos la oportunidad de poder leer, reflexionar, meditar este texto y podamos hacer lo propio. Que podamos identificar qué tanto lo que está escrito ahí se parece a lo que hemos vivido en nuestra propia experiencia como movimiento Regnum Christi, lo que hemos vivido dentro del movimiento. El otro objetivo es enriquecerlo. ¿Qué significa enriquecerlo? Significa partir de nuestra propia experiencia, lo que hemos vivido en el movimiento, y ver si lo que está escrito ahí refleja de la mejor manera lo que es el Regnum Christi, lo que ha sido nuestra experiencia, lo que nosotros diríamos con nuestras propias palabras. Y poder aportar si hay ideas que puedan ayudar a hacerlo más comprensible, más sencillo, más fácil de transmitir a las futuras generaciones. ¿Cómo lo haremos? En la carta se nos mencionaban 3 fases. La primera es de reflexión personal. Aunque formalmente se supone que ya terminó, en realidad es una fase que continúa. Para poderla hacerla personal, para poderla reflexionar, lo primero es llevarla a la oración. Pedir luz al Espíritu Santo que nos ilumine, pero también tomar el documento, llevarlo a la capilla, leerlo, meditarlo, reflexionarlo. En segundo lugar, revisar qué partes del Evangelio se identifican o se parecen a lo que está expresado en ese documento. Tratar como de iluminar con el Evangelio el documento del carisma. En tercer lugar, tratar de encontrar si estoy viviendo yo lo que está expresado en ese documento. Si yo como miembro o como movimiento mismo estamos viviendo lo que expresa ese documento. Y en tercer lugar, escribir las reflexiones. El documento cuenta, el documento de los lineamientos, con 4 partes, que son el carisma, la espiritualidad, la naturaleza y el apostolado, el documento que todos recibimos. Y precisamente haremos esta reflexión abordando cada una de estas 4 partes del documento. Carisma. ¿Qué es el carisma? El carisma es un don dado por el Espíritu Santo para enriquecer a su iglesia. Y en este aspecto, Cristo vino al mundo para redimir al hombre, para redimir todas las realidades. Y la tarea del cristiano es poder imitar al Cristo total. Sin embargo, Dios da carismas específicos a cada movimiento, a cada congregación, para poder reflejar en particular algunos de los aspectos de la persona de Cristo. Por ejemplo, en algunas congregaciones o algunos grupos, reflejan más al Cristo resucitado. Algunos otros más reflejan los aspectos del Cristo en la cruz. Otros quizás el Cristo misericordioso. Otros quizás la encarnación de Cristo. Y así cada uno manifiesta o expresa con el carisma algunos de los aspectos del misterio de Cristo. Y eso es el carisma. En el caso nuestro, lo que el documento nos señala es que nosotros reflejamos al Cristo Rey, que lo podemos ver desde nuestro propio lema, venga tu reino. Lo vemos en nuestra militancia, lo vemos
cómo Dios nos ha bendecido en nuestros apostolados, que son apostolados de amplio alcance, de una gran actualidad, que logran establecer ya hoy el reino de Cristo. Lo decimos al final de nuestras ejaculatorias: Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. En segundo lugar, la espiritualidad. La espiritualidad es la manera como las personas se relacionan con Dios. Y en este caso se trata de encontrar cómo se plasma, cómo se permea nuestro carisma en nuestra espiritualidad. No se trata de una colección de textos o de una serie de libros, sino es más bien la manera como tiene que ser nuestra espiritualidad, donde se vea reflejado ese carisma que tenemos. Naturaleza. Lo que se pretende en este apartado del documento es poder explicar qué es el Regnum Christi, cuáles son sus miembros, cuáles son sus fines, cuáles son sus alcances. El apostolado. Todos los bautizados estamos llamados a ser apostolado, pero los miembros del Regnum Christi tenemos una manera particular de hacerla, como cualquier otro grupo o congregación. Y lo que se trata es que precisamente nuestra manera de hacer apostolado corresponda con nuestro carisma. Tiene que haber una correspondencia en esa manera particular como hacemos apostolado con nuestro carisma. Estas son las 4 partes del documento que vamos a revisar con cada uno de los equipos en las secciones de Regnum Christi, de los equipos también en los centros de consagrados y de consagradas y en las comunidades legionarias. Para hacer más sencillo el análisis y el trabajo de reflexión, sugerimos que se hagan 3 preguntas, que se resuelvan 3 preguntas en cada una de estas 4 áreas que hemos mencionado que conforman el documento. ¿Qué hay en este texto que me atrae más, con lo cual me identifico más? ¿O qué elementos de ese texto se parecen más a mi realidad en el movimiento? Esa sería la primera pregunta, como ¿con cuáles me identifico más? La segunda pregunta sería, ¿qué elementos de este documento tenemos que vivir mejor? Tenemos que mejorar, tenemos que enriquecer, tenemos que purificar como movimiento o como miembros. Y la tercera pregunta es, ¿existe algo o alguna manera de enriquecer este texto? ¿Existe alguna idea que pueda hacerlo más claro, más comprensible? Esas son las 3 preguntas que tenemos que resolver en cada uno de los 4 apartados que conforman el documento. Cada una de las secciones de Regnum Christi, cada uno de los equipos de consagradas, de consagrados y cada una de las comunidades de legionarios de Cristo deberían de buscar un momento en que todos los miembros puedan participar. Puede ser en el encuentro con Cristo, puede ser en algún momento del retiro mensual, como se juzgue mejor cada uno de los directores o superior de comunidad, pero es importante que todos los miembros participen. Y vamos a aportar en estas tres preguntas, en esos 4 apartados. Cada director de sección, cada superior de comunidad o director de equipo integrará las aportaciones de todos sus miembros, y ya en la tercera fase se hará un intercambio de estas mismas preguntas, de lo que se haya obtenido, por localidades. Si bien el responsable de todo esto va a ser el coordinador local de apostolado en cada localidad, de integrar esos esfuerzos, también quisiéramos comentar que ya se ha integrado este comité del que se hablaba en la carta que nos enviaron nuestros superiores, el comité para la revisión de los lineamientos del carisma. En un documento les vamos a hacer llegar los nombres de cada uno de los integrantes, donde están representadas cada una de las secciones de los consagradas, los consagrados, de los legionarios de Cristo, de manera que puedan ustedes acercarse o tener contacto o tener algún punto de referencia con cada uno de ellos y saber cómo están haciendo esto otras secciones, otros centros de consagrados o consagradas. Y también pues, va a pedir alguna orientación o aclaración sobre la manera de llevar a cabo este proceso. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos ayude a saber recibir el don que Dios está poniendo en nuestras manos y que sepamos como ella estar muy abiertas a recibir lo que Dios nos quiera dar. No es tanto un ejercicio de inventar, de crear, de hacer cosas, sino sobre todo de escucha también y de saber recibir lo que Dios quiere darnos, y que como María podamos decirle también, venga tu reino.